Hola, buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me decís que hay dudas? Demasiadas. A ver, Es revisamos. que lo que pasa es que ya estoy viendo los videos y todo para entender los primeros ejercicios. Pero lo que pasa es que, pues, yo aprendo de otra forma. Claro. Necesito ver un ejemplo ya hecho para que pueda basarme en eso. Ok. ¿En cuál ejercicio tienes problema? En todos, maestra. A ver, en todos son muchos. A ver, veamos. ¿Estás en qué materia? Es la de estructuras, ¿no? Ajá, Ajá, entonces un algoritmo que permita leer 20 números sí, en un arreglo, ¿no? Podemos resolver el primero si gustas. sí, Mm, maestra. Entonces, algoritmo que permita leer un número. Más bien leer. Ya vi. Permite leer 20 números en un arreglo que encuentre el número menor entre ellos y debe imprimir la posición del vector en la que se encuentra almacenado el número menor. Ok, sale. Entonces, permíteme, voy a activar. Entonces, por ejemplo, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Entonces, aquí la intención es que, por ejemplo, si lo vas a trabajar en PCInt, para empezar los arreglos, acuérdate que los podemos visualizar en una estructura lineal. Ujú. Y la idea es que esta regla tenga. Bueno, en PSeInt empiezan a etiquetarse desde el 1, ¿sale? 1, 2, 3, así hasta la casilla número 20 serían los elementos. Así que, por tanto, si te pide que leas 20 números, esos 20 números los tendríamos que ir guardando en cada una de las casillas y pueden ser números tanto positivos como negativos que se pueden ir guardando ahí, ¿no? En cualquier intervalo de datos. Así que, pues, con eso en mente, lo que vamos a trabajar es hacer un programita, primero el diagrama de flujo, ¿sale? Con el pseudocódigo. Y no te estoy pidiendo código de Java, ¿verdad? En esta versión. no, No, ajá. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces acuérdate que todo programa tiene un inicio. De ese inicio, nosotros tenemos que definir la dimensión. De hecho, ¿sabes? Lo voy a presentar en versión pseudocódigo para simplificarlo, porque si no se va a hacer extraño. ¿Vale, vale? Entonces necesitas definir el nombre de esta estructura. A esta, pues, supongamos que le ponemos nombre arreglo. Y lo primero en tu pseudocódigo es decir, ¿sabes qué? La dimensión del arreglo, ¿cuál va a ser? Pues va a ser de 20 casillas. Ese es su tamaño. Tú puedes decir explícitamente cómo vas a definir el arreglo, si lo defines como un entero o de algún otro tipo, pero bueno, para el caso lo voy a dejar así, que puedo guardar por el momento cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, todo lo que guardes va a ser del mismo tipo, en ese tipo de arreglo. Ahora, ¿qué seguiría? Necesitas poder llenarlo. Ujú. Y para llenarlo, pues podemos utilizar cualquiera de los ciclos que existen para recorrer cada una de las casillas. Si tú observas, aquí hay un, un, pues una cuenta incremental, ¿no? Desde el 1, 2, 3 hasta el valor 20. Así que puedes usar un ciclo para, que a través de una variable, por ejemplo, la i, que inicie en 1 hasta el número 20, que es el tamaño máximo de celdas que tiene tu arreglo, con paso, voy a ponerlo acá abajo, con paso de 1 en 1, que haga qué? El contenido del ciclo, ¿qué sería? Te dice, ¿sabes qué? Necesitas llenar ese arreglo, así que tendríamos que solicitarle al usuario con un mensaje, ingrese valor. Ujú. Y ese valor lo concatenamos tal vez la variable i para que el usuario sepa qué valor es el que estás pidiendo, ¿no? ¿Sale? Y ese sería como un punto y coma o algo así. O bueno, lo voy a omitir porque se puede confundir mi con un punto y coma. Luego, vamos a hacer un leer
¿Y qué leo? Pues puedo leer el valor. Y ese valor leído lo podemos almacenar en el arreglo, en la casilla que te diga el índice I, porque I es el que te va a estar apuntando a cada una de las celdas que están aquí en tu arreglo, ¿sale? Entonces, se va a ir incrementando el valor de 1 a 20 y por cada número, cada vez que entre al ciclo, I va a tener un valor distinto. Entonces, la primera vez va a valer 1, vas a solicitar un dato, lo vas a leer y lo vas a guardar en esa posición en el arreglo. Entonces, con esta instrucción, en el arreglo, en la casilla I, almacenas el valor que acabas de leer. Posteriormente sería el ciclo del fin, bueno, perdón, el fin del para, que con eso se cierra la iteración, que va a estar repitiéndose 20 veces. Y cuando el usuario haya escrito 20 valores que se le han solicitado, que dice debe encontrar el número menor. Ajá, entonces, ¿cómo podríamos encontrar el número menor? Aquí ya el arreglo ya está lleno, ¿sale? Entonces podríamos declarar una variable, supongamos que se llame menor, y a este, para poder encontrar un número menor, le vamos a poner como inicialización un número grande. Supongamos que le damos un 10,000. Porque esperamos que encuentre un número más chico en cada una de las celdas de este arreglo para que empiece a actualizarlo con el nuevo número menor. Entonces, con ello, ¿qué vamos a hacer? Volver a recorrer cada una de las celdas de este arreglo para ir desde 1 hasta 20 con paso de 1 en 1. ¿Y qué haríamos? Que compare si lo que tiene el arreglo en la casilla que dice I es más chico o es menor que lo que tengo en la variable menor, entonces el nuevo valor del menor deberá actualizarse, porque entonces el nuevo menor ahora es este. Lo que tiene el arreglo en la casilla I. Ese sería el nuevo valor del menor. Y si no fuera menor, entonces que no haga nada, simplemente que termine. Que lo repita las 20 ocasiones por cada una de las casillas. Fin para, perdón. Y al final, ya nada más habría que mandar a imprimir el valor menor, que es el que está pidiendo en la primera, ¿no? Que permita encontrar el menor entre los datos del arreglo y el programa debe imprimir a la posición del vector en la que se encuentra almacenado el número menor. Nos falta guardar esa posición en alguna otra variable. Entonces, supongamos que aquí, además de haber identificado cuál es el menor, creamos una variable posición que inicializamos en un -1, supongamos, una posición inválida dentro del arreglo, pero que cuando encontremos 1, automáticamente lo actualiza. Entonces, aquí me faltaría esa instrucción. Si el arreglo fue menor, lo que está en la posición I del arreglo es menor a lo que tengo en mi variable menor, entonces, además de actualizar el valor del menor con el dato que está guardado en el arreglo, tengo que almacenar la posición. La posición de ese menor es igual a I. ¿Ok? Aquí sería mi... Entonces, guardo el valor de I en posición y automáticamente ya guardé la posición del elemento menor. Entonces, lo siguiente sería solamente mandar a escribir el valor menor fue, y tal vez que lo concatene, menor, porque es donde tenemos la variable, y concatenamos un espacio, posición, y la posición, ¿cuál sería? Pues la que nos diga la variable que se llama posición. Y con eso terminaría este primer programa que se les pide de tarea. Que es una propuesta, también no es la única posibilidad. Voy a compartir rápido mi escritorio.
Ah, bueno, ya lo estoy compartiendo. Entonces voy a No. abrir PSInt. ¿Sí, más o menos quedó? ¿Más claro? Sí, más o menos. ¿Sí? Ajá, pues así es como se tienen que manejar los ejercicios de arreglos. Y ya si tienen el PSInt, pues lo pueden probar en PSInt. Y si lo hacen a mano, también está bien. Ajá, entonces aquí, por ejemplo, ya nada más le podríamos probar para ver si de veras, este es el ejercicio 1 de tarea, y lo voy a reescribir. Aquí tal vez le concateno en 2 puntitos y le pongo una instrucción sin saltar para que no cambie de línea. Ponemos el leer, el valor, que sería prácticamente el mismo código, y aquí la asignación en el arreglo, que guarden la casilla que dice I, el valor leído. Lo siguiente pues sería copiar la instrucción del para, menor o mínimo, como lo quieran nombrar. Un número grande, ¿no? Ahí. Posición, nada más le voy a poner pos, que sería el número no válido. Y esto se podría haber hecho en el mismo ciclo, ¿eh? La revisión y el encontrar el menor y demás. Yo lo estoy haciendo en dos partes, que primero llene el arreglo y que otro ciclo se dedique a hacer la búsqueda, ¿sale? Pero desde aquí lo podrían haber implementado y también sería correcto. Así que bueno, entonces, el otro era aquí una condición, sí, el arreglo. ¿Se sigue viendo la cámara? Creo que la bloqueé, ¿verdad? Sí, sí, viendo la cámara. ¿Sí se sigue? Ah, ok. Entonces voy a tratar de poner el código. Algo así. Entonces, sí, el arreglo en la casilla que dice I es menor que lo que tenemos en menor. Bueno, aquí le voy a quitar los paréntesis. Aquí no son necesarios. Entonces, la posición que la actualice con el valor de I y que el menor también lo actualice con el valor que tenga el arreglo en esa casilla. Con paso de uno en uno. Sale, vale. Entonces, esa sería más o menos la idea de este algoritmo, que no es una única solución, podrían haberlo hecho de otra forma. Fue lo que tiene el menor, que está en la posición, que nos diga cuál posición. Si lo ejecuto, me dice ingresa un valor. ¿Cuántos valores me va a pedir? 20, ¿no? Entonces voy a poner valores cualesquiera, 90, 10, 4, hasta ahorita el 4 es el más chico. El 2. Y vamos a poner un 1, ¿sale? Y un número más grande. Oh, perdón, puse aquí un espacio. Vamos de nuevo. Ya me voy a equivocar. Voy a llenarlo de puros 4. Mi valor menor va a ser ese 1, suponiendo. Ya terminó, ¿no? Entonces el valor menor me dice que está en la posición 17. Y si revisamos,
empezando la secuencia en el 1, el que estaba en la 17 es justamente ese 1 que escribimos, ¿no? Que es el más chiquito, ¿va? Y con eso pues queda resuelto este ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Lo estoy ahorita intentando en Paint, pero hay unos errores, por lo que veo. Al principio, en arreglo, después de leer valor, me da error. Me dice que instrucción no válida. Desconozco. No sé si estás usando corchetes o paréntesis. A veces un error que ponen o que generan es que aquí me ponen un espacio entre el arreglo y el corchete. Y con ello falla. ¿Se está compartiendo pantalla, maestra? Ah, ¿no se ve? No. A ver, ¿qué tal? Aquí está. Sale, a Sí. veces aquí entre el nombre del arreglo y la casillita le ponen un espacio. Y ahí es donde generalmente falla. Mm, ok, 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 ok. ¿Alguna otra cuestión? No, maestra. Y de los otros ejercicios, por ejemplo, el segundo, un algoritmo que permite ingresar n números y que luego calcule la suma de los números ingresados. O sea, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, tú estás leyendo hasta el 20. Ajá. Y lo que tendrías que cambiar simplemente es que te lea hasta el número que el usuario te indique. Entonces, previo a este ciclo, después de haber definido, de hecho, incluso antes de definir el arreglo, debes de solicitarle al usuario que te escriba el valor de n. Y cuando tengas el valor de n en una variable con una instrucción leer tal cual, esa variable la pones aquí y ya con eso vas a tener tu secuencia para leer ahora desde 1 hasta n elementos. Tú con eso ya lees los n números. ¿Qué debes hacer después? Si observas en el ejercicio 2, te dice que calcules la suma de los números ingresados, que sería algo muy similar a lo que ahorita se hizo. ¿Por qué? Porque en este, si tú estás observando, volvimos a crear el ciclo, el segundo ciclo, el que se encuentra aquí, en esta porción, y lo definimos para poder visitar nuevamente cada una de las casillas del arreglo. Haciendo la comparación, lo que tú tendrías que variar es la parte interna. O sea, aquí en este ejercicio no iría la condición del sí, dado que no se requiere. Lo que tienes que hacer aquí es llevar un acumulador. Ajá, poner una variable que te guarde el valor de lo que lleva el arreglo en cada una de las casillas. O sea, vas a tomar la posición del arreglo en i y se lo vas a sumar a esa variable y luego ese resultado lo guardas en la misma variable para que con eso se vaya acumulando. Eso más o menos sería el ejercicio número 2, sumar los elementos del arreglo. O sea, de este caso, se te va a pedir, si el arreglo tuviera estos datos, te pediría que sumaras el 5, más el menos 3, más el 50, más el 100, más todos los demás, más el 0. Y el resultado es lo que debes imprimir en tu programa. El 3 dice realizar un algoritmo que sume los números introducidos por el usuario. Para terminar, más bien terminar cuando introduzca 0. En sí tendrías que poner una condición. Porque aquí no hay un tamaño de nada, ¿no? Y de hecho aquí, si te fijas, este ejercicio también no es necesario que utilices arreglos. Ni en el 2 ni en el 3. ¿Ok? Ahí no se te está pidiendo que uses arreglos. Lo puedes usar si gustas. El 3, entonces debes sumar los números que te proporciona el usuario. Aquí no podrías utilizar un ciclo para. Deberías utilizar o un ciclo mientras o un hacer mientras. Porque debes validar que cuando el usuario escriba un 0, se debe detener la lectura.
Entonces, eso, en el caso del 3, pues primero tu código tendría que decir algo así, ¿no? Ingrese valor con un escribir. Ingrese número. ¿Sale, vale? Hay que leer el número. Y antes de cualquier otra cosa, dice que lo ingreses y que luego calcule, ¿no? Bueno, estoy en el 3, perdón. Sume los números introducidos por el usuario. Termina cuando se escribe un 0. Entonces, antes de cualquier otra cosa, tendrías, previo a este inicio, que hacer una inicialización de una variable que lleve la suma. Por ejemplo, la ponemos limpia en 0. Y esa variable suma, aquí se va a ir acumulando. Este es el acumulador. En suma guardas lo que tiene suma, que la primera vez va a ser ese 0, más el número que está escribiendo ahorita el usuario. Entonces, y ya que haga esa porción, aquí tal vez revisas. Este sería un ciclo hacer. Y aquí sería mientras que el número sea diferente de 0, ¿no? Que eso es lo que te está pidiendo. Cuando sea 0, automáticamente esto se debe terminar. Si es diferente de 0, se va a mantener. Ingresa otro número, te permite leerlo y lo suma a la suma que ya llevabas y eso se actualiza en la variable suma. Revisa, ¿fue diferente de 0? Si ya no fue diferente de 0, como fue suma más 0, no afectó, entonces automáticamente ya prácticamente has terminado y lo que debes imprimir en pantalla es el total de esa suma. Así que solo se debe mandar a escribir el total. La suma fue, y lo tienes en la variable suma. Y ahí terminaría, ¿no? Este es el inicio. Y aquí terminaría tu programa. Que sería básicamente el contexto del ejercicio 3. Podrías utilizar este ciclo hacer mientras, que sería el más conveniente para evitar estar escribiendo código de más. O puedes usar simplemente un mientras y te tendrían que repetir al menos estas 3 líneas una vez para que quedaran fuera de la condición. Este, si gusta, también lo podemos verificar. En este, el 3, lo voy a tratar de transcribir rápido. Bueno, es un hasta que. Escribir. Ingrese número. Lo leemos. Y aquí la suma le asignamos lo que tenía suma más el número leído. Y hasta que el número sea igual, en este caso, a 0. ¿Vale? Porque cambio no fue con el mientras que yo tenía aquí definido, sino es hasta que el número sea igual a 0. Cuando eso se cumpla, mandamos a escribir el texto. La suma fue y que concatene la suma. Vamos a probar a ver si funciona de forma adecuada. Ingreso números 5, 4, 3 y el 0. Entonces ahí la suma sería 5 más 4, 9, 12, ¿no? Y es correcto. Si te fijas, le doy el 0 y automáticamente se cierra el ciclo, porque fue hasta que el número tuviera igual a 0. Y solo entonces fue cuando se detiene ese ciclo del repetir, ¿no? ¿Va? Mientras le di números distintos a 0, se mantenía solicitándonos un nuevo número y le iba a estar sumando. ¿Alguna otra cuestión? No, de este ejercicio no. Sí lo entendí bien. ¿Puedo volver a poner el pseudocódigo, por favor? Sí. Ese sería el 3.
Sí, ya, gracias, maestra. Ujú. Del 4 te pide el promedio de números impares introducidos por el usuario. ¿Ok? O sea, en ese no lo voy a resolver, pero aquí la idea del 4 es que, digamos, va a ser más o menos la misma secuencia que este. Debes adaptar este mismo ejercicio, pero al problema, ¿vale? Prácticamente este código te puede servir como referencia, porque dice, para calcular el promedio, pero de los números impares. Entonces, en algún lugar debes del 4 tener la variable promedio. Acuérdate que para calcular el promedio no es otra cosa más que, pues debes saber cuántos elementos estás sumando. Así que, por tanto, Ujú. debemos llevar la cuenta, ¿no? La cantidad de números que hayas encontrado. ¿Ok? Debe inicializarse en 0. La primera vez no sabemos cuántos van a venir, entonces se deja en 0. Y luego, ya que estás dentro del ciclo, que puede ser el hacer o algún otro, lo que se tendría que además de poner de solicitar el dato y leerlo, es revisar si es un número par o no, o impar, porque ahí te dice que solo debes sumar los impares. Así que una vez que se haya leído el número, supongamos ya lo pongo aquí, leer el número, tienes que revisar, ¿es impar? ¿Cómo sabemos si un número es impar? Pues podemos hacer esta operación. Si el número, al dividirlo entre 2, ese es un por ciento, pero si le pones el por ciento, equivale a que calculas y lo que quieres guardar como resultado es el residuo, el sobrante de tu división. Entonces, si al dividir número entre 2 y obtenemos el sobrante es igual a 1, entonces estamos hablando de un número impar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues que haga la suma, porque aquí también necesitamos llevar la suma acumulativa, que debe iniciarse en 0. La suma debe asignarse como lo que ya tenía, más el número que estás proporcionando. Si no, que no haga nada. Bueno, antes, y que incremente el valor de la variable cantidad. Porque quiere decir que ya llevamos uno más a los que teníamos de impares detectados. Cantidad más 1. Ahora sí, hacemos el fin del sí. Y ya que se haga ese fin del sí, tal vez, ¿qué más? Termina cuando se introduzca el primer número par. Bueno. Entonces, lo que puedes hacer en tu ciclo es que cuando codifiques, por ejemplo, si pones el mismo hasta que, aquí el hasta que tendría que terminar hasta que el número, aquí sería algo así, ¿no? Hacer hasta que el número dividido entre 2, que es el sobrante, nos dé 0. Si es 0, ese número quiere decir que es un par. Entonces, con eso se va a terminar esa iteración. Si no, bueno, pues se mantendría ahí, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, por cierto? ¿Completo? Omar, Omar. Omar Samuel Morales Arte. Omar Samuel Morales Zárate. Ajá. El quinto, algoritmo que multiplique los números que se introducen por el usuario, que estén en el rango de 1 a 10. Termina cuando el usuario introduce un número que esté fuera del intervalo. El 5 también puedes utilizar un ciclo como estos, el hacer hasta qué. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo que lo que tienes que revisar en el hasta qué de ese ciclo es hasta que el número que leas sea menor a 1 o hasta que el número que leas sea mayor a 10.
Ajá. Por ejemplo, no voy a hacer la multiplicación de esos números, pero sí voy a hacer la parte de iterativa que te permita leer números hasta que estén, mientras estén dentro del intervalo. Cuando entre algún número que sea menor a 1 o mayor a 10, se deberá detener. Ese de una vez lo implementamos aquí. Este sería el 5. Y lo mismo, haciendo con un ciclo hacer, hasta que podemos solicitar números. Lo leemos. Y hasta cuándo va a estar solicitando números, hasta que el número sea menor a 1 o también se cumpla que el número es mayor a 10. Son las condiciones que podemos utilizar. Si esto lo ejecutamos, ingresa un número, pongo un 4, un 3, un 2, 6, y mientras estén dentro del intervalo, ¿sale, vale? Incluso con puntos decimales, se va a mantener. Ah, no, 1, chin, ya va a tronar porque le puse espacio sin querer. Boba de nuevo. Entonces, la idea es que observes, ¿no? Que efectivamente está ahí. Cuando le doy un número que no corresponde, por ejemplo, un 0, termina. Si escribo un número superior a 10, también se termina. ¿Ok? Entonces, el ciclo así funciona para ya estar leyendo solo números que están en el intervalo de 1 a 10. Ahora lo que debes hacer es cachar esos números, que ya los tenemos en la variable número, y multiplicarlos. Y una vez que se termine el ciclo, que ya se haya detectado un número más chico que 1 o mayor a 10, debes mandar a imprimir el total del producto que se haya generado. Ese es lo que debes realizar en ese último ejercicio. Y en el otro, Maestra, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿se podrá que el de las matrices sea después para que ahorita pueda acabar estos? Bueno, pero la idea es que sea ahorita porque más tarde no voy a poder conectarme. Bueno, ¿Sí? entonces está bien, maestra. Sale, vale. De todas formas, híjole, la idea es que suba esta actividad y que al menos en el transcurso del día me puedan entregar ya sus programas para poder Sí, maestra. subir, porque no puedo esperarlos más. El de matrices, pues es algo muy similar. Programa usando la estructura de programas Java que permite declarar una matriz de tipo entera. Acá, ¿qué tal vas en Java? Bueno, Medio sí hice un poco, pero pues luego sí me falla algunas cosas. ajá, ahí en los videos te puse o les puse pues un ejemplo de una matriz igualita a esta, de 3 renglones por 3 columnas, con código de Java que yo hice ahí a mano, ¿sale? E inicializar cada una de las celdas de la matriz. Eso viene ahí en el primer video, creo, me parece. En este, no, en este no. En el primer video, viene cómo se declaran y acá en el video 2 viene la inicialización. De hecho, lo estoy viendo en la portada, ¿vale? Porque solo se te pide hacer eso, crear la matriz de 3 renglones, 3 columnas y darles valores con puros números 8. ¿Sale? Todas las celdas hay que llenarlas con 8. Y debe mandarse a imprimir el contenido de la matriz. En la pregunta 2, necesitas 2 matrices, que ahorita lo voy a poner un poquito aquí en el pizarrón. Aquí la matriz la podemos ver. Vamos a hacer una matriz de 2 dimensiones, que es como se los estoy solicitando. Por eso les decía que pusieras 3 renglones, 3 columnas. Y en Java debes suponer que ya las posiciones empiezan en el índice 0, 1 y 2. Que este sería el renglón 0, 1 y 2 para la columna.
¿Sale? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues para declarar esta matriz, que supongamos que esta matriz se llama M, dice que debe ser una matriz entera, porque debes guardar números 8. Así que aquí, si fuera una matriz entera, o sea, lo que quiero ver en tu programita es que tengas la estructura, que es un public, class, y no sé, programa ¿no? Programa 1. Abrimos una llave y luego viene el método principal, ¿no? Public, static, void, main, y lo que va entre paréntesis. Abrimos su llave y dentro de ese ya tendría que venir la declaración. ¿Cómo se declara? Pues va a ser de tipo entera, M, usamos doble par de corchetes para especificar que es, en la primera tenemos los renglones, en la segunda hacemos referencia a las columnas. Le voy a poner una línea siguiente porque no me va a caber en la misma. Lo siguiente es que a M, que ya sabemos que es un arreglo, va a ser un nuevo int de 3 renglones por 3 columnas, que es como se te está pidiendo. Y ya luego tendrás que llenar cada una de las casillas. Por ejemplo, para insertar el dato que está aquí, que va en esta posición, y poner aquí el 8 que se pide, tendrías que acceder a la matriz M, primero viendo el primer índice que corresponde al renglón y el segundo corresponde a la columna. Entonces, ¿en qué renglón está? En el renglón 2. ¿Y en qué columna se encuentra? En la columna 1. Entonces, en esa, aquí me equivoqué, en la columna 1. Entonces, ahí vamos a guardar el 8. Y para guardar en todas las demás, pues tendrías que ir cambiando el valor del renglón y el valor de la columna para que le corresponda y asignes ese mismo 8 a todas las casillas. ¿Qué más pide? Te pide que mandes a imprimir la matriz. Entonces, aquí la regla para imprimir matrices es que nuevamente observes. Eso es como si fueran muchos vectores. Si observas, tenemos o vectores acostados, en horizontal, o en vertical, como los quieras ver. Entonces, si un solo vector requiere de un ciclo para poder generar los valores de estos índices, una matriz requiere 2 para mover los valores de los renglones y los valores de las columnas. Y por eso es que usamos 2 ciclos para trabajar con matrices. Entonces aquí, por ejemplo, sería el for externo, for, supongamos, la variable R para los renglones, que inicie en 0, mientras R tenga valores menores o iguales a 2, y que R se incremente de 1 en 1. Ese sería el ciclo para el externo para mover el valor del renglón. Y un segundo ciclo, C, que inicie en 0, mientras C tenga valores menores o iguales también a 2, porque son 2 por 2, que C se incremente de 1 en 1. Y lo único que mandarías a imprimir aquí sería con un system, out, print, ln, ¿y qué vas a imprimir? Pues lo que tiene la matriz M en la casilla R, lo voy a poner abajo, que no va a caber, lo que tiene M en la casilla R, columna C, concatenado tal vez con una coma, que esté entre comillas, para poder visualizarlo. Termina esta llave y termina esta. Si en este ejercicio se te facilita más trabajarlo tal vez también en PCInt o en pseudocódigo, trabájalo así, no hay problema. El punto es que entregues una solución. Maestra. Y sería más o menos esto, ¿no? Declarar 2 matrices para el último, de 3 renglones por 3 columnas, inicializar los valores de su preferencia cada una de las casillas de las matrices, sumar la primera matriz con la segunda matriz y obtener como resultado una tercera. Eso también ya está resuelto, tienes que ver los videos, de hecho está en la parte 5,
Ya nada más tienes que revisarlos y codificar lo que esté ahí, ponerlo en tu actividad. ¿Vale? Pues bueno, Sí, maestra. sale. Si hay alguna otra duda, adelante, coméntala para que tratemos de darle No, salida. hasta ahorita todo está bien. Bueno, perfecto. Pues ok, entonces por favor, lo más pronto posible envíe esas actividades. Mañana ya no me comprometo a revisarlas, tienen que ser hoy. ¿Ok? Ok, sí, maestro. Sale, vale. Pues bueno, Gracias. nos vemos, hasta luego. ¿Va a subir esta sesión a la página? Sí, sí. Ah, ok. Ahorita la pongo a subirse. ¿Vale? Para tomarme de base eso. Está bien. Bueno, ok, nos Ok. vemos. Gracias, Hasta maestra. luego.